Bueno, vamos a continuar. Dentro de las etapas que estamos trabajando para la fabricación de PCBs, hay una parte importante que tiene que ver con la definición de componentes. Antes de proceder a la parte del diseño de diagrama esquemático, la parte de definición de componentes, ya una vez que nosotros tenemos un circuito identificado, por ejemplo, en el caso del book, que ya hayamos encontrado el circuito ideal para poder utilizarlo. Generalmente tenemos los componentes ya especificados como las bobinas o los capacitores o diodos y algunas plataformas que nos permiten hacer esa selección o esa búsqueda de información de esas marcas, porque actualmente existen muchas marcas como las que vemos aquí, pero para hacer una búsqueda más detallada, una forma es mediante estas plataformas que ya traen algunos buscadores. Si ustedes ponen en internet Mouser Electronics, aquí podemos ver la página de Mouser o la página de Newark, que ya traen estas herramientas para la selección de componentes. Y les comentaba, por ejemplo, en el caso de un inductor, si no sabíamos las dimensiones del inductor, primero teníamos que buscar el valor que se va a trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos algunos inductores con algunas formas diferentes, algunos encapsulados. El tamaño del encapsulado o la forma de cómo se define los diferentes componentes tiene que ver con las capacidades. Por ejemplo, aquí voy a poner un inductor de 100 microhenrios en la búsqueda. Y aquí me va a arrojar algunos inductores con ese valor. Ajá, entonces yo tengo que hacer una búsqueda detallada. Ya una vez que se seleccionó, por ejemplo, en el caso de los dos parámetros que tienen que ver, uno tiene que ver con la inductancia y otro tiene que ver con la corriente que maneja ese inductor, ya voy a poder definir un encapsulado. Por ejemplo, aquí tenemos un encapsulado de un tipo de inductor que no he revisado todas las características, pero algo importante también por la cual voy a seleccionar al elemento, pues tiene que ver con la parte del costo. Ajá. Ya una vez que haya seleccionado el dispositivo adecuado, haya entrado a la hoja de especificaciones, a la hoja de datos de ese componente, lo que voy a identificar pues es el footprint, que son las medidas de los pads. Aquí vemos las medidas del componente y de este lado vemos lo recomendado para el diseño del pad. Este pad habíamos comentado en la presentación que tiene que ver con el espacio que vamos a dejar de cobre. Sí, habíamos puesto esta lámina y ponerla en la pantalla. Tiene que ver con el espacio de cobre que va a quedar nuestro componente, y lo que también les comentaba es que pues va a llevar una holgura este componente, es decir, no va a cubrir completamente las terminales del componente, siempre va a quedar un poco más holgado el pad con respecto a la terminal del componente. Entonces, voy a regresar nuevamente a la diapositiva. Entonces, esa parte es importante porque ustedes ya cuando empiecen a diseñar sus circuitos dentro del book, no pueden seleccionar cualquier footprint de cualquier componente. Tienen que saber qué medidas se tienen para poder ahora sí proceder a hacer el footprint, y después tendría que venir la parte del diseño del diagrama esquemático. Ajá. Viene relacionado el diseño del diagrama esquemático con el footprint que tiene ese componente.
Sí, está claro hasta acá, que son parte de las consideraciones que se deben de trabajar. No sé si tengan alguna pregunta. En el caso de que en el datasheet no venga como esa recomendación, nosotros podemos utilizar más bien de las medidas próximas que bueno, sugiere el software, pero que se acerque a la medida que queremos, ¿verdad? Así es, sí. Con esa medida que viene en la hoja de especificaciones, ustedes pueden hacer una aproximación. Eh, lo que recomiendan es que quede un poco más holgado el espacio del pad con respecto al del componente. Gracias, profe. Sí, de nada. Entonces ya una vez que tenemos esos footprint, habíamos mencionado, pues hay que proceder a colocar los componentes. Dependiendo aquí, por ejemplo, van dos conectores. Ahí en la práctica había un conector de entrada y uno de salida. Eso hay que colocarlos en esas posiciones. Y en el caso de los circuitos, estos pueden ir, se pueden colocar en la parte interna, pero sin mover ya los conectores. Esa es la idea. Ajá, porque si yo pongo los conectores en otros espacios no especificados, pues cuando yo trate de ensamblarlo, pues no va a quedar en los espacios que yo designé para poder ingresar a través de esos conectores. Entonces, por eso es una parte importante el indicar estas especificaciones, tanto tamaños de la PCB como los conectores. El siguiente paso tiene que ver con la parte de enrutado, de rutas de pista. Ahorita vamos a hablar sobre qué consideraciones hay que hacer para las rutas o trazados de las pistas. Una de las consideraciones, pues, mencionaba, no se recomienda utilizar pistas a 90 grados por el efecto de reflejo de corriente que puede existir, ya que al haber un flujo de corriente vamos a tener un reflejo de esta señal hacia el mismo componente que está mandando este flujo. A ver, voy a atender a una pregunta que menciona José Miguel en el chat. Dice, ¿cómo se indica la ubicación de los conectores? Ubicación de los conectores en Eagle. En estas especificaciones o dónde van los conectores no son propiamente las especificaciones de Eagle, son especificaciones del diseñador o del quien está solicitando el diseño. Y si ya tenemos los conectores, este, eh, pues hay que ubicarlos en las proximidades de donde se indica. Si son aquí, si aquí vamos a tener un puerto de entrada y este conector se está indicando que vaya en esta cara de la PCB, entonces hay que aproximarlo. Generalmente ahorita para el caso de la práctica no se están dando coordenadas exactamente, pero ya cuando se trabaje un diseño como vemos el de aquí, se puede indicar cuáles son las medidas exactas de este conector. Ajá. En el caso del Eagle, yo lo que haría sería desplazar el conector cerca de esta cara, lo más cercano posible, sin salir del PCB. ¿Sí está claro, José Miguel? Ahorita, de hecho, vamos a ver algo de Eagle para ejemplificar esta parte. Se pueden mover mediante la opción de mover el componente. Ahí viene en el parte de Eagle, que lo vamos a poder desplazar. Por aquí Marco pregunta, no veo a su compañero en la sala de espera. A ver si en un rato más ingresa y ya le doy el acceso. Entonces, ahorita vamos a ver cómo hacer la ruta de pistas. Ok, aquí pregunta también, la práctica no debe llevar todas estas etapas. En el caso de la práctica 9, tienen que hacer la simulación del circuito. Ya que tienen la simulación y tienen los resultados eléctricos, ahora hay que identificar los componentes, les decía,
si ocuparon un inductor de 100 microhenrios, un capacitor de 47 microfaradios, etcétera, los componentes que hayan utilizado, tienen que ir a estas páginas para proceder a buscar las dimensiones de los componentes. Ajá. Ya una vez que hayan buscado, por ejemplo, un capacitor, voy a poner aquí ahora en lugar de un inductor, un capacitor. Por ejemplo, el que me dio la simulación es 47 microfaradios. Entonces busco el capacitor, le doy buscar. Aquí aparecen unos capacitores de tantalio, pero a lo mejor yo tendría que hacer un filtrado, una selección. Por ejemplo, aquí voy a ver que hay capacitores de tantalio SMD. Posiblemente el que yo estoy buscando sea un capacitor electrolítico. Entonces me tengo que ir a capacitores electrolítico. Plomo axial. Aquí vienen algunos. Este es axial. A lo mejor el que voy a ocupar por las dimensiones no sea uno de estos, sino sea un capacitor, por ejemplo, aquí dicen capacitores cerámicos. Ajá. Voy a buscar el que estaba buscando, era un electrolítico con polaridad, pero de montaje superficial. Aquí viene toda la información. Aquí hay de capacitores de película, de tantalio, ajá, empotrados, capacitores de seguridad, capacitores de tantalio, capacitores electrolíticos de aluminio. Aquí es plomo axial, no es tan común. A lo mejor estaba buscando algo más sencillo como un capacitor electrolítico de aluminio, montaje superficial. Aquí hay 294 resultados. Ajá. En la práctica 9 sí dan las dimensiones, por eso es que hay que buscar que sea por ejemplo, si yo meto capacitores que no son de montaje superficial, el tamaño incrementa en la placa. Entonces tendría que buscar los capacitores que no son de inserción, sino los de montaje superficial, que ocupan un menor espacio. Ajá, para definir los tamaños en la placa, lo trabajamos en milímetros. Ahorita revisamos cómo cambiarlo en milímetros y cómo definir el tamaño. A ver, aquí está cargando. Ok, aquí están. Estos capacitores son de aluminio, son de montaje superficial y aquí puedo ver algunas características. Del otro lado veo disponibilidad, precio en dólares, cantidad. Si cumplen la norma RHS, que tiene que ver con algunos químicos tóxicos. Básicamente lo que me interesa es la capacitancia y el voltaje de operación. Por ejemplo, hay de 400, hay de 25. Ajá. Generalmente estos de alto voltaje pues van a requerir también un mayor espacio, mayor dimensiones. Entonces aquí puedo ver muchas especificaciones. Si mi capacitor no va a pasar arriba de los 18 volts, podría servirme de 25 volts, de 4.7 y no utilizar Hay aquí de 16. Dependiendo de la simulación, pues yo puedo ajustarlo. Por ejemplo, de 16, a lo mejor si mis voltajes no pasan arriba de los 10 volts, quizá sea bastante útil. Y puedo revisar, inclusive aquí puedo seleccionar y puedo buscar algún otro que no pase ese voltaje. Por ejemplo, aquí veo algún otro de 50. Tendría que buscar dentro de toda esta lista, que hay bastantes modelos. Por ejemplo, voy a ir a la página número 3. Como seleccioné uno para comparar, buscaría otro igual, otro componente, más o menos con las mismas características de voltaje. Aquí veo de 25. Podría seleccionar otro de 25, de 4.7 volts.
Y ya una vez que los haya seleccionado, por aquí viene descargar tabla o podemos hacer la comparativa, comparar seleccionados. Entonces yo ya puedo hacer una comparación, nada más que ahorita creo que no agregué todos. Ok, hasta aquí. Ok, por favor seleccione. Ok, creo que no seleccioné el primero, pero bueno, la idea es que yo seleccione de los diferentes productos y hacer la comparativa. La parte importante que yo vería, si los dos me funcionan sin problema, sería la parte de costos. Por ejemplo, este vale $0.39 y este vale $3.16. Entonces seleccionaría este para trabajarlo. Y también otra cuestión vería la disponibilidad. Aquí en disponibilidad, por ejemplo, en 31 semanas, si requiero plazos de entrega desde fábrica, en existencia 2500, acá solamente hay 206 piezas. Entonces, si yo seleccioné este por costo, me iría ahora sí a la hoja de especificaciones. Aquí viene número fabricante, vamos a ver hoja de especificaciones, aquí viene hoja de datos. Entonces ya una vez que seleccioné ese componente, ahora sí en la hoja de datos, aquí vienen las medidas. Si aún así estas medidas no son las que me permiten poder ocupar o optimizar el espacio, porque posiblemente este capacitor con los demás elementos no cabe dentro del espacio que yo definí, que era de 5 centímetros por 3 centímetros, podría irme nuevamente a hacer otra búsqueda. Si cumple con respecto a espacio, no voy a tener problemas de dimensiones, pues seleccionaría este y ya utilizaría el footprint de acuerdo a la hoja de especificaciones. Acá hay una columna de a la H y aquí tenemos las dimensiones que vienen en milímetros. Ajá. Tanto de diámetro como de altura. Y yo tendría que verificar, pues acá hace referencia a esos términos. Aquí podemos ver la capacitancia se vuelve a repetir porque generalmente los fabricantes solamente generan una hoja de especificaciones de sus diferentes componentes y solamente hay que verificar eso. Por ejemplo, aquí vemos 47 microfaradios a un voltaje de 4, de 6,3, de 10, de 16, de 25, de 35, 50. Entonces tengo que verificar, inclusive aquí viene el código, que es un código OG, que aquí debe de decir en esta hoja de especificaciones, acá hace referencia. Entonces, para esto, generalmente cada fabricante pues genera su hoja de especificaciones y lo genera de acuerdo a su criterio para poder definir la distribución de la información del dispositivo. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, aquí tenemos de 4.7 de 25 volts, y el que yo estaba buscando posiblemente si sea este. Aquí vienen las dimensiones en milímetros y aquí viene cómo se distribuye. Entonces ya una vez que tenga eso, pues en el Eagle, en el software, tendríamos que ver si existe esa librería con esas dimensiones. Les comentaba aquí en el software, en la parte de librerías, voy a abrir alguna de las que ya tenemos. Por ejemplo, aquí tiene a Fruit que viene algunos componentes, capacitores, aquí vienen footprints. Estos son de algunos conectores, de algunos diodos, de desplazar. Aquí vienen algunos capacitores de inserción, el cual viene la etiqueta, estos son los pads, la simbología, que viene en la capa de seal screen y la dimensión que también viene en la capa de seal screen. Algunos axiales y algunos otros componentes. Bueno, aquí estaba buscando algunos de montaje superficial. Los de montaje superficial, aquí podemos ver, este es de un inductor con la
sigla LQH55, que ya viene la distancia, viene el footprint del espacio y viene valor y nombre, que son los que ya estaríamos utilizando en el caso de que estas fueran las dimensiones de nuestro dispositivo. Hasta acá no sé si tengan preguntas. Por ejemplo, en la práctica hay que buscar los footprint en función de los valores que se están utilizando. Entonces hay que hacer todo este procedimiento. ¿Sí está quedando claro para la práctica? Sí, profe. Ok. Ahora sí vamos a, entonces, bueno, resolvemos rápidamente la duda de su compañero, dónde cambiar a milímetros. Cuando estamos aquí en el software, por ejemplo, voy a abrir un nuevo esquemático. Okay. Aquí en la parte de arriba, en donde dice grid, aquí lo único que vamos a cambiar en grid son las unidades. Generalmente vienen en mils. Bueno, tenemos mic, mils y pulgadas, ¿no? Entonces colocamos en en milímetros. Y de esa forma, en milímetros, cuando generamos nuestro archivo VRD, aquí tenemos un ejemplo ya de un circuito. Aquí tenemos la parte de activado en milímetros. Todo lo que vemos en color negro corresponde al PCB, a la tarjeta. Es decir, si pongo aquí la opción de manufacturing, así es como se vería la PCB, el circuito. La tarjeta, entonces, si yo quisiera modificar las dimensiones de la tarjeta, esta tarjeta, si me posiciono en la esquina, en alguna de las esquinas, me va a indicar que va desde 0 hasta los 50 milímetros, o sea, de los 0 a los 5 centímetros. Esta tarjeta pues es de 5 por 5. O sea, aquí vemos tanto esta cara como en la otra cara vemos las coordenadas desde el inicio, dice from to. O sea, va desde la coordenada 50,0 y 50,50. Entonces, este sería el origen de 50,0 en un eje y en esta tendríamos 50,50. Corresponde a las coordenadas en X y en Y. ¿Sí está claro? Entonces, de esa forma podemos nosotros ajustar. Pues aquí, ya sea de forma manual, poniéndole 30 para hacer referencia a 3 centímetros y 3 centímetros. Entonces ya iría de 0 a 50, perdón, de 50 a 30 centímetros y de 0 a 30 centímetros. Entonces eso lo podemos cambiar. O la otra forma, pero no es tan recomendable, es con este de mover, porque aquí hay que estarlo moviendo, dándole clic aquí y se puede desplazar. Solamente que la forma aproximada de las medidas, bueno, no aproximada, aquí nos dice las medidas es de X y Y, solamente que hay que moverlo el mouse de tal forma que me des las medidas exactas. Por ejemplo, aquí tenemos 49,53 y aquí me salté por el tamaño del paso, se está saltando de 49,53 al siguiente que sería 50,80. Entonces, pues estaría aproximando sin tener las medidas exactas. Entonces, una forma fácil es esa. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces creo que no. No sé si hasta acá. Entonces vamos a seguir con la parte de la presentación. Ya vimos de Mauser. Y les comentaba, bueno, del diseño. Ya una vez que tenemos definidos los componentes, de acuerdo a la búsqueda que hicimos en Mauser o en la página de Newer, que hace exactamente lo mismo, un filtrado, podemos seleccionar los componentes y enlazarlos con el diseño del diagrama esquemático. Hacemos nuestro diagrama esquemático y ya una vez que tenemos ese diagrama esquemático, que era como el que
Les muestro aquí en la pantalla ahorita nuevamente en el Eagle. Aquí está. Voy a abrirlo. Vamos a hacer la parte de, aquí por ejemplo voy a abrir un diagrama, un schematic. Por ejemplo este aquí 55 que lo habíamos trabajado. Aquí tenemos ya un diagrama esquemático, que aquí no tiene que ver nada las dimensiones de los circuitos, solamente las conexiones de las terminales. Por ejemplo, aquí la terminal 1 va conectada a este jumper, a la terminal número 2. La terminal 1 del jumper llega a conectarse a la terminal número 8 del circuito integrado. Entonces, ya que tengamos definido nuestro diagrama esquemático, ahora sí viene la colocación de nuestros componentes. Les decía ya, se pueden desplazar los conectores. Aquí este conector, si lo quisiera rotar, tengo aquí la opción de este lado. Tengo aquí la opción para rotarlo. Y ya una vez que los coloqué, tendría que hacer el enrutado. Generalmente nuestras pistas que no están enrutadas las vamos a ver en color amarillo. Y las pistas que ya se encuentran conectadas o enrutadas las vamos a ver en color rojo o en color azul. Para por ejemplo, cómo se vería en un PCB ya manufacturado, aquí en Manufacturing. Le damos clic. Y así es como se vería la pista de cobre, conectando este componente con el circuito integrado que teníamos aquí. Acá, por ejemplo, acabamos de generar un cortocircuito. Y aquí no hay conexión porque el diseño, cerrar, todavía no hemos realizado las conexiones de la resistencia hasta el componente, es decir, no va a haber hasta ahí ninguna conexión. ¿Dónde se encuentra este tipo de conector? Les decía que cuando ustedes, me voy a regresar porque aquí no podemos trabajarlo, tenemos que trabajarlo desde el esquemático. Por ejemplo, este conector, si voy a buscar las propiedades, aquí me dice que el dispositivo se llama PIN HD-1X2. Ajá, su footprint es este. Este se obtuvo cuando agregué el componente, cuando le dije agregar parte. Ajá, lo que voy a agregar es el esquemático y en el esquemático viene el footprint. Entonces yo busqué aquí header. Aquí le dije buscar. Les decía que aquí en header pues salen, por ejemplo, aquí podemos ver el símbolo y su footprint. Símbolo y footprint con otro tipo de acabado de este footprint. Por ejemplo, hay de 10 pines. Yo seleccioné uno que estaba hasta acá, por acá abajo, que se llama pin header 2. Específicamente hay uno que está en axial, es decir, que van así, que va en la superficie, y hay otro que va hacia la parte de arriba en modo vertical. Aquí podemos ver su diseño en 3D y su footprint y el símbolo esquemático. Seleccioné que se encuentra en pin head en la librería. Aquí lo pueden utilizar o lo pueden localizar fácilmente en Search. Le ponen el término y les va a buscar todos los elementos que tengan esa nomenclatura. Aquí me dice que sí cuenta con una versión de 3D. No todos tienen su encapsulado. En la práctica 9 hay uno que les pide uno que es de tornillo. Es una imagen, es un conector con tornillo y creo que también por acá aparece. Pero creo que ese se llama Molex. Vamos a ver aquí, conector tipo Molex. ¿Recuerdan de las diapositivas anteriores que les mencionaba? Aquí está Molex. Vamos a ver aquí. Hay conectores de este estilo, pero hay unos que son de tornillo.
Aquí, por ejemplo, esta flecha indica que todavía se pueden desplegar más elementos. Aquí vemos algunos conectores. Aquí en la práctica voy a minimizar nada más para mostrarles una de las diapositivas anteriores donde veíamos los conectores. Ok, aquí están. ¿Recuerdan estas diapositivas que les mencionaba de los diferentes tipos de componentes? El conector que se está buscando para la práctica 9 es algo similar a este, pero solamente de 2 bornes. Esto lo pueden inclusive buscar en Mouser, el conector de tornillo. Vienen las dimensiones. La separación básicamente es la que ocupa un conector de este tipo, un conector tipo Molex, solamente que aquí una forma de encontrarlo pues es navegar en sus diferentes componentes. De hecho, ya me acordé cómo encontrarlo. Por ejemplo, si yo pongo conector aquí en buscar, me va a buscar todo lo que tenga esta nomenclatura en las librerías. Y entonces ya una vez que encuentre los conectores, aquí están, ahora sí. Pues hay algunos de montaje superficial. Acá hay algunos otros tipos de conectores. Y según yo estaban hasta acá abajo. Que voy a pasar rápidamente todas las librerías. Por acá estaban los de tornillos. La idea es que ustedes naveguen sobre estos conectores porque en realidad hay muchas librerías. Aquí hay unos. Miren, acá hay unos más o menos similares al de tornillo. Y a ver si estaban hasta acá abajo. Serían casi de los últimos. Bueno, ahí, aquí en el chat dice, no es una terminal block. La idea es que encontremos el footprint, que es este lado, que vaya enlazado con su esquemático. Están por aquí. Miren, acá hay algunos parecidos, aunque... Ese tipo de conector sí está en las librerías de Eagle, solamente que les comentaba, como hay muchísimos conectores, hay que buscarlos. Ahorita por acá vienen algunos. A ver aquí que se desplace. Sí, como hay bastantes, la idea es que ustedes naveguen, que se den cuenta que hay muchísimos conectores y busquen el correcto. Miren, por ejemplo, aquí está este de tornillo. Lo identifico por la diagonal que tiene en el centro. Ajá, que es el AK500. Habría que revisarlo nada más en alguna hoja de especificaciones que sí corresponde con este tipo de encapsulado. ¿Sí? Entonces ahí ya pueden utilizar este conector o buscar otro. Por ahí me parece que también había otros. Es que luego llegan a repetir muchos componentes en las librerías. Por ejemplo, aquí volvemos a ver este. Inclusive hay unos que tienen una separación precisamente para el tornillo. Pero bueno, aquí vemos unos, aquí vemos otros. Aquí vemos este inclusive. Creo que este es el que... Nada más que este hay que verificar porque ocupa un poco más de espacio. Y eso pues no lo voy a comprar para ver las medidas.
pero sí puedo verificar alguna hoja de especificaciones o en internet qué medidas tiene estos conectores, unas medidas aproximadas. Generalmente la separación entre pin y pin, o sea, las terminales, son las mismas. Lo único que cambia es el espacio que ocupa para el footprint de lo que va a abarcar este componente. Es importante que tengamos lo más aproximado a las dimensiones de este componente, porque de esa forma, si yo coloco el correcto, a diferencia de colocar uno de estos, cuando yo coloco un capacitor me va a dejar menor espacio con respecto a este conector que con respecto a este. De esta forma, si yo coloco estaría respetando las dimensiones de los demás componentes. Entonces, bueno, voy a regresar aquí. Estábamos en esta parte de la diapositiva. Entonces, en la práctica, pues hay que definir estos espacios, hay que seleccionar los más próximos o buscar la hoja de especificaciones para saber que no vamos a invadir el espacio de otros componentes. Ahora sí, la parte de enrutado de pistas, estábamos mencionando que conviene en realidad manejar, lo mejor serían pistas completamente curvas, pero generalmente esto no conviene al momento de diseñar. Lo más adecuado en cuanto al diseño, no tanto para la señal, sería este tipo de pistas en donde observamos que pasamos de 90 grados, de una pista de 90 grados o completamente vertical, a una pista completamente horizontal pasando por una pista de 45 grados. Entonces, la forma de hacer el enrutado pues va a ser 90, 45 y 0 grados. Ajá. No teniendo ángulos de 90 como el que vemos aquí, aunque se pueden llegar a utilizar, pero en el caso de altas frecuencias esto es lo que vamos a observar. En el caso de bajas frecuencias o de alimentación, este tipo de pista no causa problemas porque básicamente solamente nos sirve para alimentación. Aparte que la curva que tenemos, más bien aparte que la esquina no termina completamente esquinada, llega a tener una pequeña curvatura, pero para altas frecuencias sí se vuelve crítico. Lo más conveniente para nuestros diseños es utilizar esta de aquí, la de en medio. Esta de acá, aunque es mejor, lo vamos a ver sobre todo en diseños de alta frecuencia que ocupan este tipo de pistas. Pero no es tan conveniente utilizarla por el hecho de que nos va a reducir espacios. Ajá. Entonces hay que utilizar como la que vemos aquí, la de 90, 45 y 0 grados centígrados. Ya que las pistas que vamos a trabajar pues van a presentar una capacitancia entre pista y pista, una capacitancia sumada a una resistencia con estos valores aproximados desde 0.1 hasta 2 picofaradios o de 50 megaohms a 500 megaohms. Entonces es importante pues hacer esta consideración que no va a ser completamente libre de estos efectos parásitos, pero pueden afectar en algunos circuitos, sobre todo en los de alta frecuencia, estos valores de capacitancia y de resistencia. Para valores de baja frecuencia generalmente consideramos que son circuitos abiertos, aunque sí llega a haber estas lecturas, pero no llegan a ocasionar mayor problema a nuestros circuitos. También lo que vamos a ver, pues que va a haber efectos de resistencia entre pistas alternas. Aquí vemos algunos valores de 200 megaohms, de 1000 megaohms, de 150 megaohms, de 500 megaohms. Pero al considerar estos valores y al estar trabajando nosotros con capacitores del orden de kiloohms, el efecto que veríamos resultante sería la suma en paralelo de esos capacitores. La suma en paralelo de esos capacitores están, si consideramos un valor de 1 kiloohm, por ejemplo,
con un valor de 150 ohms, va a predominar el de 1 kilo ohm. Reduciendo solamente algunos cuantos ohms a ese valor del que hablábamos, de 1 kilo ohm. Entonces no vamos a tener mucho problema en cuanto a estos efectos parásitos. Pero están presentes, esa es la idea de esta lámina. Que no se desprecien, pero sí están presentes, sobre todo para el caso de altas frecuencias. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Disculpe, profesor, ¿hay una forma de poner esta distancia en el Eagle para que nos los dé? Porque, bueno, creo que cuando se acercan demasiado las pistas, marca como una señal rojita de que están muy cerca. Así es. De hecho, el software de Eagle no puede extraer parámetros. Este software no permite, pero por ejemplo, un software, el Altium, permite extraer parámetros de la placa. Pero para esto hay algunas reglas de diseño que vamos a hablar un poco más adelante, que debemos de considerar al menos de separación, para que no tengamos problemas de estas resistencias bajas que acabo de mencionar. Y vamos a ver cuáles son estas medidas recomendadas para que no causen efectos. Sí, todos estos elementos que les decía que están presentes se pueden despreciar, pero están presentes ahí en el diseño, y generalmente lo que hacemos es despreciarlos considerando estas reglas de diseño. Ok. Para esto hay ciertas reglas de diseño y ciertas consideraciones que hay que trabajar. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una pista, tenemos otra pista, y estas pistas, si manejan una señal cuadrada como la que vemos aquí, lo que va a causar es una inducción por la transición rápida. Si fuera una señal constante, pues el efecto no se vería tan afectado, solamente tendríamos un efecto resistivo de algunos cuantos megaohms. Pero como es un capacitor y estas transiciones lo que van a ocasionar van a ser estos efectos capacitivos, aquí vamos a ver picos de inducción en trazos paralelos. Aquí podemos ver, bueno, que lo que es corrientes acopladas entre pistas. Y una forma de poder reducirlas es que estas pistas no fueran paralelas, sino que fueran de forma ortogonal entre las dos capas. El área que tendríamos solamente sería la de cruce, el ancho de la pista de arriba con el ancho de la pista de abajo. De esta forma, esta corriente acoplada se vería disminuida. Entonces, una forma es que vayan en diferentes capas y que sean ortogonales. Es una forma de reducir estos efectos. Más adelante vamos a hablar sobre este tipo de consideraciones de diseño para reducir estas corrientes acopladas y que puedan ocasionar problemas en nuestros circuitos. Entonces, otro efecto que vamos a hablar, bueno, ya hablamos del acoplamiento de corriente debido a las transiciones, sobre todo las digitales, que van a ocasionarse. También hay otro efecto que se presenta cuando hay transiciones y tiene que ver con la respuesta de la señal. Cuando nosotros tenemos un cambio rápido de un 0 a un 1 de un circuito digital, pues la señal a la salida no llega rápidamente. Lo que vamos a ver es un tiempo de retardo, que entre más longitud tenga esta pista, pues se va a ver más este efecto de retardo de la señal. Entonces aquí lo que se prefiere es que no haya pistas muy, muy largas para evitar estos tiempos de demora. Otra consideración, bueno, al igual que en la pista anterior, nuestra pista y la vía va a tener un efecto. El efecto de la vía también va a ocasionar que no se tenga la misma respuesta.
por ejemplo, en el caso de una pista que sea continua en la capa de top o en la capa de bottom, a tener una pista en donde va a pasar a través de una vía y lo vamos a tener en el otro extremo. Este va a ocasionar igual un efecto de retardo que va a cambiar los tiempos de transición de una pista continua a esta pista que está no completa, que está discontinua por una vía. Es por eso que cuando se diseñan pistas en las cuales van a manejar una señal que debe de llegar de un punto A a un punto B a un mismo tiempo, por ejemplo aquí vemos estas dos pistas, como lo que buscamos es que lleguen al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es generar estos pequeños zigzagueos para generar un retardo y que lleguen al mismo tiempo a este punto, pasen a través de estos elementos. Si pasan a una vía para cambiar de capa, pues van a seguir esa misma trayectoria con esa misma distancia hasta llegar hasta el punto destino. Entonces, de esta forma aseguramos que la velocidad va a ser la misma para ambas señales y no vamos a tener retardo de una con respecto a otra, que eso ocasionaría que no haya una sincronización de señales. Entonces, de esa forma buscaríamos esos retardos. Es por eso que vamos a ver, por ejemplo, sobre todo en datos digitales, cuando manejamos buses de datos en la cual queremos que lleguen al mismo tiempo, vamos a ver este zigzagueo que se genera para compensar ese retardo de tiempo en las pistas. Entonces van a ver esto en este tipo de conexiones, en este tipo de buses. Les decía sobre todo sobre las señales digitales. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Hay alguna manera de determinar cuántos zigzagueos se van a realizar, profe? Sí, el software nos permite medir la longitud y calcular inclusive el tiempo de retardo para compensar. De hecho, bueno, este software, el Eagle no me dice la dimensión, pero hay que irla sumando de forma manual. Y el Eagle ya de forma automática, al definir que es un bus, en automático él hace el zigzagueo y nada más me permite desplazarlo de tal forma que no interfiera con las señales que están de forma continua, ¿no? Entonces, de esta forma podría yo compensar la señal, pero es de forma automática con el software. En el caso del Eagle hay que hacerlo de forma manual y hacer este zigzagueo. Por ahí tiene una opción el software para poder hacer este tipo de compensación. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Ok. Y bueno, otra de las consideraciones que debemos hacer para evitar también parte de la interferencia, lo que hablábamos en esta diapositiva. ¿Sí? Aquí vamos a generar inducciones y pueden ser, si son dos pistas paralelas, pues va a haber una mayor inducción por la longitud que tienen y por la distancia. Aquí para evitar un efecto que se llama inductancia mutua, la inductancia mutua se genera como lo vemos aquí, que tiene que ver con la longitud de los inductores y con la separación. Aquí generamos el efecto que le llamamos de inductancia, parecido a lo que se genera como en el caso de un transformador. En el caso de un transformador, aquí veríamos un transformador solamente de una espira y se estaría induciendo la señal. Esto no es deseable ya en nuestros circuitos, ya que al no tratarse de un transformador, evitamos que no exista estos efectos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que el voltaje, por ejemplo, aquí, la corriente que circule a través de esta pista, el regreso sea igual a una distancia cercana para evitar que se genere un campo magnético más grande. Entonces, la ida y el regreso tienen que ir muy, muy cercanas.
Aquí vemos el caso de una fuente B1 y el caso de una fuente B2, en las cuales pues vemos una separación bastante por el regreso de la señal. A pesar de que la Tierra es la misma, al reducir esta separación, pues reducimos el efecto de inductancia mutua. Parte de lo que manejamos en cables, por ejemplo, aquí vemos la señal 1, línea 1, señal línea 2, señal línea 3, señal línea 4, y el regreso, que es la Tierra, es la parte de abajo. Este sería una forma de evitar que tengamos una alta inductancia o emisión de campo electromagnético. La forma más conveniente, por ejemplo, sería el caso 2, por ejemplo, donde tenemos la señal 1 y su regreso de la señal 1, la señal 2 y el regreso de la señal 2. Entonces, de esta forma reducimos el efecto de campos magnéticos con respecto al ejemplo 1. Ok, aquí pregunta José Miguel Ordóñez, ¿de qué manera pueden afectar estos campos a los componentes? En realidad los componentes no es tanto, el problema se refleja más sobre las pistas de cobre, porque estas son las que cubren mayor distancia. Al cubrir mayor distancia, pues tienen una mayor probabilidad de captar esas señales o esos picos electromagnéticos y inducirlos y sumarlos a la corriente que fluye hacia nuestros componentes. Los componentes, como son de menor espacio, pues no afectan tanto. En donde se ven más el efecto es en las pistas. Es por eso que les decía, sobre todo aquí en cables, por eso se propone que vaya una señal y un regreso. El caso más óptimo es el par trenzado, que se conoce así, en donde vamos a ver que, pues como su nombre lo indica, vamos a tener una ida y un regreso de este par trenzado de la señal. O sea, va a venir aquí en zigzag. De esta forma reducimos esos campos que se puedan generar por el flujo de la corriente. Ustedes habrán visto algunos de estos tipos de cables en el caso de los cables de Ethernet de una computadora, vienen con esa configuración que se le conoce como par trenzado. Esto es lo óptimo para reducir la emisión de campos electromagnéticos. En el caso de las PCBs, como no podemos hacer ese par trenzado porque son pistas planas, una forma es introduciendo un trazo de guarda. Ajá. Este trazo de guarda pues va a ser el plano de tierra en el cual va a haber el regreso de la señal y va a evitar o va a reducir, más que evitar, porque no podemos eliminar completamente, sino vamos a reducir estas corrientes acopladas al meter este trazo de guarda. La otra técnica, pues les había comentado, es que fueran en vertical y en horizontal en cada una de las capas. Estos trazos de guarda pues ayudan bastante y se pueden utilizar, sobre todo esos trazos de guarda se ocupan a lo que se le conoce como planos de tierra. Aquí vemos un plano de tierra en donde vemos la señal S1 rodeado de este plano de tierra o como lo veíamos aquí, trazo de guarda, con todo lo que queda sin enrutar la pista. Es decir, aquí vemos una pista y que queda es tierra rodeando a nuestra señal. De esta forma reducimos esa inducción que se pueda generar a pistas alternas. Igual como la alimentación, bueno, aquí vemos plano de GND. La BCC también es un plano que iría en la otra capa. También tendríamos nuestra señal. Evitando, aquí lo que vamos a evitar también es que si vamos a manejar una señal S1 y otra señal S2, evitemos que estén de forma paralela, porque la menor distancia que hay entre estas dos señales pues va a ocasionar lo que queremos evitar, precisamente la capacitancia y la inducción, para que haya una inductancia
y una transmisión de la señal debido a estos campos eléctricos. Entonces, generalmente lo que se estila es desfasar. Ya pueden ir de forma paralela en los diferentes planos, pero aquí ya no inducimos la señal de S1 y viceversa. Ajá. El plano de BCC lo vamos a tener en la otra capa. Aquí lo coloqué en la capa de bottom y la GND en la capa de top. En realidad puede ser indistinto. El plano de GND puede ir en la capa de bottom y el BCC puede ir en la capa de top. ¿Por qué manejamos dos planos, uno de BCC y uno de GND? Si se fijan, el plano lo que va a generar es una mayor área. Al tener una mayor área, vamos a reducir la resistencia, porque estamos incrementando este ancho de esta pista a todo lo que resta el plano restante. Entonces, de esa forma, si yo midiera la resistencia, por ejemplo, desde este punto de este plano hasta acá, prácticamente me daría 0. O una resistencia muy, muy, muy pequeñita. Entonces, a diferencia de si yo mido la resistencia de alguna de estas pistas, pues puede ser, o más bien es mucho más considerable esta resistencia que con respecto al plano, que básicamente se puede considerar como 0 ohms. Y bueno, si tengo un plano de tierra con una resistencia casi nula, pues conviene también manejar un plano de BCC, en donde pues también voy a tener una resistencia también nula por el plano, por la capa de abajo. Otra de las ventajas al manejar este tipo de configuración, ya dije uno, es reducir resistencia hacia la parte de alimentación, GND y BCC. La otra es que se va a generar un efecto capacitivo, que generalmente yo pongo capacitores en alimentación, que se llaman capacitores de acoplamiento a alimentación, para reducir ruido. Entonces, de esa forma, pues ocupo ese mismo plano como sumándolo a mi capacitor de acoplamiento. Entonces, de esa forma ya tengo otra ventaja, es utilizo el capacitor debido a las placas paralelas para sumarlo como capacitor de acoplamiento. Otra ventaja que se tiene de esta forma es que cuando yo empiezo a colocar los componentes, una resistencia, un microcontrolador, cabe resaltar que la mayoría de los componentes requieren de alimentación de GND y de tierra. Entonces, si yo lo tengo en el plano de, por ejemplo, yo pongo un integrado. La forma de conectarlo pues, es básicamente conectarlo con el mismo plano, que lo tengo en todo el resto de la placa. Entonces, de una forma pues, se conecta de forma directa. Aquí vemos inclusive ahorita voy a hablar de este conector. Se va a conectar de forma directa al componente. Y si yo quiero BCC, simplemente basta con hacer una vía, yo le llamo un pozo, hacia BCC, que no es más que una vía de conexión de la capa de top hacia BCC. Es una trayectoria muy corta y de esa forma conecto al componente. Y básicamente les repito, pues todos los componentes o la mayoría requiere de alimentación, entonces es una forma de optimizar las conexiones. Ya no tengo que marcar una conexión de BCC y tratar de llevarla por todo el circuito o por toda la PCB. Entonces, de esta forma de los planos, pues esas son las 3 ventajas que se obtienen al generar, aparte que la otra ventaja que los campos electromagnéticos que se generan de BCC y GND quedan atrapados entre esta separación. Entonces ya no tenemos inducción hacia afuera. Les comentaba de este tipo de conexión. Cuando yo hago una conexión de BCC a GND hacia la capa de top, les decía, pues aquí tengo el componente, requiero hacer una conexión hacia arriba. Entonces les decía, pues aquí podemos ver este tipo de conexión en la cual vemos o se observa que lleva una conexión hacia los 4 puntos. Esto es porque este componente, perdón, este path, si aquí va una resistencia conectada, lo que yo voy a requerir es que se funda la soldadura en todo este contorno de este componente. Al tener un plano completo, si este path
tuviera una conexión continua de cobre hacia el resto, serviría como un disipador de calor, evitando que este pad alcanzara la temperatura al igual que el resto de los componentes o el resto de los pads que tenemos aquí. Entonces, de esta forma, al hacer una separación y dejar solamente 4 puntos con el resto del plano, pues voy a evitar que esta temperatura se difunda rápidamente. Solamente les va a llevar un cierto tiempo de difusión, solamente estos 4 puntos. Entonces voy a alcanzar rápidamente la temperatura para soldar el componente al igual que el resto de los componentes. Y no me va a servir como disipador. Esto pasa mucho cuando no se considera esto y quiero soldar, pues resulta que me lleva más tiempo el soldar de forma manual este componente porque difunde rápidamente la temperatura. De esta forma no tengo ese problema. Entonces vamos a ver. Bueno, ya vimos o ya hablé de cómo generar estos planos de guarda o trazos de guarda para evitar interferencia. Cuando manejamos 4 capas, como aquí en este caso, hay 2 opciones. Una que se llama no embebida y hay otra que se llama embebida. En el caso de la configuración no embebida, aquí vemos que son 4 capas. Las capas internas, una va a ser de BCC y la otra capa interna va a ser de GND exclusivamente. Y las capas externas van a ser de señales, es decir, yo puedo pasar aquí una señal, pasarla hasta la capa de top a la de bottom sin haber conexión en las capas internas y voy a tener lo que anteriormente tenía, una vía de top a bottom y puedo desplazarme en toda la capa de bottom y puedo desplazarme en la capa de top y hacer esta conexión. Pero si yo requiero conectarme a GND, simplemente basta que no haya una separación. Aquí tengo la separación en color azul. Aquí no hay una separación y se conecta con todo el plano. Entonces, si yo mido aquí hacia el exterior, pues voy a tener una conexión de GND. Lo mismo va a ocurrir con BCC. Se va a hacer un pozo, aunque aquí va a haber aislante en el contorno. En la capa interna que es BCC, voy a tener una conexión y aquí voy a tener un aislamiento de GND. Entonces esta conexión, que puede ser una vía o puede ser un path para un componente de inserción, pues va a tener la conexión a BCC. Entonces aquí lo que vemos en la capa de top voy a tener una capa de BCC, una conexión BCC, aquí tengo una conexión de GND y aquí tengo un paso de señal de S2. Son los 3 casos. Se llama embebida, perdón, no embebida porque el GND y el BCC están en las capas internas y las señales están en las 2 capas externas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí está claro? Sí, está claro. Ok. Bueno, ahorita Bob ya se quedó claro lo que es la no embebida. La embebida, básicamente, los planos es de tierra y el plano de BCC van en las capas externas y las señales o todas las pistas de conexión irían internamente en las 2 capas. Aquí vemos el core. Y esta forma de trabajar nuestra placa nos permite que queden encapsuladas, es decir, las señales que se induzcan. Voy a fallar un poquito aquí la diapositiva. Aquí está. Por ejemplo, este va a generar un campo magnético. Aquí iría así. Aquí va a generar otro campo magnético. Aquí va a generar otro porque es otra señal. Aquí genera otro campo. Pero básicamente va a quedar encapsulado estos campos con respecto a GND y a BCC. Básicamente no vamos a tener o muy poca inducción hacia el exterior, pero prácticamente queda encapsulado, por eso el término embebido o empotrado. El no embebido, pues sí voy a tener un poco de flujo de señal porque están, sobre todo, perdón, aquí, señal, voy a tener este flujo por campos.
mientras que este pues va a generar aquí los campos entre BCC y GND de forma interna. Este no va aquí. Y de esta forma pues voy a tener un poco de emisiones hacia el exterior, en el caso no embebido. En el caso embebido, completamente quedan encapsulados. El problema es que, por ejemplo, en el caso de planos no embebidos, yo voy a tener todas las pistas por acá en la parte de arriba, por aquí en otra pista. Voy a poder identificar las pistas de dónde van, si van a un path de un componente a otro, voy a poder medir y voy a poder verificar. En el caso de embebido no, porque no voy a saber a dónde llegan, solamente voy a ver este tipo de conexiones salientes y aquí lleva el path del componente. Pero tengo un buen blindaje de señal. El más utilizado pues es el no embebido para el caso de prototipos, porque puedo medir fácilmente las pistas. Inclusive si alguna pista me llegó a fallar porque no iba hacia un path, iba hacia otro, puedo hacer la ruptura y puedo soldar mediante un cable hasta su destino. En el caso embebido, pues no puedo hacer eso porque no sé realmente a dónde van. No puedo hacer esa separación tan fácilmente. Y esto es un poco más complicado, aunque brinda mejores características de emisión de ruido, este caso, pero no me permite trabajarlo o retrabajarlo o hacer correcciones como en el caso no embebido. Cuando nosotros trabajamos las capas internas de este tipo de placa, lo único que vamos a ver en las caras de este circuito son puras perforaciones sin ninguna pista. Lo que veríamos es que en las capas internas pues vamos a ver puras perforaciones que solamente son las que dejan pasar, o en el caso de que se conecten pues no se vería completamente plano para después perforar y hacer la metalización. Cuando trabajamos estas placas pues lo único que veríamos sería una vía, una conexión que va a conectar a un pad de montaje superficial. ¿Sí? Sale de la parte interna solamente para conectarse. Y entonces la mayoría pues serían puras vías, algunas aisladas para precisamente no haber conexión, y eso es lo que observaríamos. Entonces ahí están las dos ventajas. No sé si quedó claro las ventajas respectivas. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Más o menos así se vería las capas internas. Por ejemplo, este es un ejemplo de una capa interna en donde tenemos aislamientos. Aquí el aislamiento se vería como un círculo completamente cerrado, y la conexión, por ejemplo, aquí vemos un círculo pero tiene 4 puentes. Esta sería una conexión a esa terminal para hacer difusión. Aquí sería en aislamiento, aquí sería conexión. Conexión a un path y aislamiento de diferentes diámetros porque hay diferentes perforaciones. Por ejemplo, aquí a lo mejor esta vía se necesitaba transferir de top a bottom. Entonces se hace un contorno de aislamiento para que pase por ahí la conexión sin haber conexión al plano que tenemos aquí, que puede ser de BCC o de GND. En este caso es plano de alimentación. Entonces vamos a regresar aquí. Ok, y por ejemplo en el caso de regresos de señal, aquí vemos igual un multicapa. Vemos la conexión de señal. Una parte son el GND y el BCC, como vemos aquí, y otro tiene que ver con el flujo de la señal. Aquí vemos una señal, cómo viaja. Por ejemplo, aquí viaja de esta terminal, viene aquí, fluye internamente, y viene aquí, fluye hasta acá, llega hasta este componente y el regreso de la señal viene por acá. Lo ideal es no generar este espacio, esta separación, para no tener un campo magnético que pueda funcionar como transformador. Lo ideal es que esta pista o esta vía llegara hasta acá para reducir esta separación.
Eso es lo ideal. La otra forma, pues, es se recomienda que no estén tan separados. Hubiera quedado mejor aquí el componente y solamente tenemos esta separación, o ponerlo por acá, en la capa de boron. Con eso también reducimos estos campos magnéticos. Cuando se trabaja multicapa, aquí ya vemos un caso muy extremo en donde tenemos aquí, sería la capa de top. Capa 1, capa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 capas. No todas van a ser para señal. Aquí vemos señal, capa de alimentación de BCC, capa de señal, capa de alimentación. Y así van alternados. De hecho, estoy buscando la de GND, creo que son de GND. Power señal, por aquí venía la de GND. Ok. O sea, básicamente estas de alimentación, de power, puede ser BCC y GND. Entonces, lo que van haciendo es alternando, haciendo capas de BCC y de GND para reducir todavía esta inducción de ruido que puede generar en las capas internas. Al final, en las capas externas, les comentaba, lo que hay que hacer es un plano de tierra. O sea, no importando que aquí vayan diferentes capas de BCC y GND, al final conviene también tener un plano de tierra para aislar todavía más esa inducción de ruido que se puede generar hacia el exterior. Aquí vemos también otras de las reglas de diseño que tienen que ver con la parte de disipación de calor. Les comentaba que este tipo de acabado se genera para evitar que haya una conducción de temperatura, evitando que se derrita fácilmente que se difunda rápidamente el calor en este tipo de terminal. Aquí vemos otro, pero para montaje superficial, en donde el primer caso vemos una línea continua de cobre que conecta a un pad. Aquí también vemos una línea continua que conecta a otro pad. Y aquí vemos una vía, bueno, aquí también vemos esta vía de conexión y aquí vemos esta vía de conexión. Bueno, aquí dice que en realidad este es un diseño pobre porque esto nos va a también, al igual que en el caso anterior, disipar calor. Entonces lo recomendable es manejarlo así, con algunas pistas delgadas para que se conecten hacia el pad para evitar difusión de calor, al igual que este. O en el caso de que pasemos a través del componente, se va a reducir el espacio de la pista para evitar esa difusión de calor. Entonces, sería aquí mencioné, es un buen diseño. Al igual que en el caso de las conexiones, aquí vemos una vía que conecta al pad. Debe de tener una separación. Aquí nos indica que de 0.5 milímetros de separación, ya sea en la parte superior o en la parte lateral. Este sigue siendo un buen diseño. Y la otra consideración es igual dejar cercano al área de contacto. O sea, ya sea que esté en la parte interna, pero lo más recomendable pues, es que quede así, así, y de esta forma, pero evitando precisamente que se acerque porque aquí puede haber un cortocircuito. Si esta conexión llega aquí es muy fácil que esta soldadura se pueda correr y hacer una conexión generando un cortocircuito. No se recomienda utilizar estos dos, bueno, vamos a explicar primero, esta conexión de vía, porque al aplicarle la soldadura y al estar pegado a la vía, lo que va a hacer este through hole es absorber, bueno, esta vía es absorber la soldadura, ya que es una perforación, la cual está metalizada, va a absorber el estaño, quitándole soldadura a la que tendría que ir el componente. Entonces, lo va a dejar con una cantidad menor de soldadura al pad, al haber continuidad. Al igual que estos dos casos, aquí va a absorber y va a absorber y va a dejar muy poca soldadura al pad y el componente.
Y bueno, ya lo expliqué, es cercano a un área que es contrapuesta, no se recomienda. Aquí vemos otro caso. Voy a ver un poco más rápido. Aquí tenemos un footprint. Ajá. Aquí hay un cambio del ancho de pista. Se recomienda que no llegue hasta la parte de arriba porque vamos a reducir la distancia entre lo que corresponde al path que tenemos aquí y el que está anexo, el que está continuo. Ajá. Lo recomendable es que el ancho de pista ya sea menor o igual que el path, pero que a cierta distancia pues ya se puede incrementar el ancho de la pista. Entonces aquí vemos un mal diseño y un diseño correcto. Vamos a ver un poco más rápido aquí. Igual aquí tenemos que el ancho de la pista, por ejemplo aquí manejamos una pista W que sea la misma para todas. Aquí tendría que ser una W igual. Y la separación se recomienda que sea el mismo ancho de la pista. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si aquí manejo 2 milímetros, aquí esto tendría que ser de 2 milímetros. Esto tendría que ser de 2 milímetros y esta separación también tendría que ser de 2 milímetros. Puede ser mayor, igual sí, en el número de veces. Por ejemplo, 2 veces el ancho. Si es de 2 milímetros, aquí tendría que ser de 4 milímetros. Esto nos daría un menor efecto capacitivo entre las pistas. ¿Sí? Si empezamos a reducirlo, pues aquí vamos a ver un problema que puede ocasionar inclusive cortocircuitos, que vamos a verlo más adelante en reglas de diseño. Si esta separación la mantenemos, aquí no se recomienda, o más bien se recomienda que si va a haber una vía de conexión, esté separada. No esté así porque aquí reducimos nuevamente la distancia y en procesos de fabricación puede generar un puente y un cortocircuito. Es mantener esta separación. Aquí vemos otro caso, aquí generan cortocircuitos debido a que pasan por los pads, ya que les comentaba, el pad va en la capa de top y en la capa de bottom, entonces aquí está generando un cortocircuito con esta pista. Aquí viene bien, aquí no hay cortocircuito, porque en azul es por la capa de bottom y rojo es la capa de top. Aquí nuevamente se genera un cortocircuito. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo enrutar, por ejemplo, aquí cambia de nivel y lo conecta. O sea, lo que tendría que hacerse es cambiar de nivel. Aquí está la vía y termina conectándose hasta el punto final. De las reglas de diseño que se van a manejar es, ¿cómo se cambia de nivel? Voy a contestar rápidamente porque pusieron aquí en el chat. Miren, ustedes ya tienen el diseño de la tarjeta, ¿no? Voy a abrir aquí el ejemplo que teníamos. Teníamos este diseño, ¿no? Por ejemplo, yo voy a conectar. En color rojo indica que viene en top, entonces voy a poner aquí rutar. Voy a empezar por la capa de top. Aquí viene en capa de top. Si yo lo conecto aquí, se conecta de forma directa porque el color rojo me indica que termina en capa de top. Pero en color verde me indica que está en top y en bottom. Entonces voy a utilizar aquí para hacer el ejemplo. Por ejemplo, aquí ya marqué la pista y me tengo que ir en esta opción, en donde dice top, en donde dice layer, y voy a seleccionar ahora en bottom. Entonces aquí ya me permite cambiarlo a través de esta vía y ahora está en color azul y termina en color azul. Entonces se conectó esta. Aquí viene en bottom por la vía en color verde que está en los dos niveles. Cambia a top y llega finalmente a su destino. Por ejemplo, si yo quisiera, voy a tomar ahorita este ejemplo. Otra vez, quiero conectar Si yo cambio de nivel, por ejemplo, aquí cambio de nivel, top a bottom, lo pongo aquí. Bueno, aquí lo hice cambiando sin cambiar, sin poner alguna otra opción, simplemente yéndome hacia la de bottom. A pesar de que se ve que el enrutado sigue, no hay problema. Como no le doy clic, no se está todavía terminando de enrutar.
y ya tengo ahorita en color azul, pero aquí no me permite conectarlo porque está en otro nivel. Entonces, una forma pues, sería ponerlo aquí, cambiar de nivel, nuevamente en top, y conectarlo ya sea aquí, o el caso contrario es que pues me lo llevo hasta esta conexión en donde sé que aquí ya está en la capa de boron y ya queda la conexión. Entonces aquí viene en boron, sigue en capa de boron y aquí hace el cambio hacia top por medio de esta vía. ¿Sí está claro? Ok, entonces de lo que tengo que considerar es separación, ancho de la pista, separación entre una perforación y otra perforación, que en este caso sí tiene conectividad. Ajá. Separación entre path y vías o conexiones. Todo esto viene definido dentro de lo que se le conoce como reglas de diseño. Por ejemplo, estas son las reglas de diseño de default que tiene Eagle y me indica cuál es el espesor de cobre de 0.35 milímetros, 0.035 milímetros, la capa 1, la capa 16, o sea, la de boron, es de 0.35 milímetros, o sea, los 35 micrómetros, que corresponde a media onza, y el core es de 1.5. Estas son partes de las reglas de diseño. Aquí dice diferentes señales, o sea, en este caso de un wire. Aquí vemos dos pistas entre wire y wire, conexión y conexión. La regla de default me dice que son de 6 mils. Ajá, tendría que ser la conversión a milímetros para saberlo en milímetros, pero al menos en mils me dice son 6 mils. Entre path y una vía, el path ya lo conozco, es donde se conecta, y una vía son de 6 mils. Entre un path y un path son de 6 mils. Entre una vía y un wire, si recuerdan la diferencia entre vía y path, ¿cuál es la diferencia entre vía y un path? Un path de montaje, un path de inserción y una vía. A ver si alguien puede decir esa diferencia. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? ¿Cuál es la diferencia entre un path y una vía? El pad es donde va el soldado el componente, ¿no? Así es. ¿Y la vía? Es la que hace conexión entre pads. Conexión entre paths. A ver, alguien, más o menos está la respuesta, pero alguien que ¿Entre tenga las más dos claro. capas? Ajá, el cambio de capas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta, cambia de top a bottom. O sea, la vía solamente nos permite cambiar entre capas. Ahí no puedo soldar componente, no es el fin de una vía. En el pad, a pesar de que se vea como una vía, o sea, tenga una perforación y metalización, ahí sí puedo colocar un componente. Ajá. Es correcto. Ajá. Aquí vemos solamente una vía y aquí vemos un pad. Aquí va un capacitor que está en la capa de top, a pesar de que tenga la misma figura que la de una vía, tiene otra funcionalidad. Aquí va soldadura, aquí no va soldadura, solamente el cambio. Entonces, por eso aquí en la tabla que les mostraba, aquí vemos pad y vía. Ajá, pad y pad, vía y pad, todas son de 6 mils. Y para señales del mismo, perdón, para señales que llevan la misma información, el mismo voltaje, de un SMD y un SMD son de 6 mils, de un pad y de un SMD son 6 mils, y de una vía y de un SMD son 6 mils. Ajá, eso hace referencia a que llevan la misma información, es decir, el SMD del mismo. Tenemos un
un pad de montaje superficial y una vía que va a estar cercana, lleva la separación de 6 mils, que sería más o menos como, déjenme poner este caso, este de acá. Este es un pad, y si tuviéramos aquí la vía, que sería un cambio de conexión, entonces la separación entre un pad y una vía sería de 6 mils.